Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián y este día vamos a presentar un video en el cual un- tres científicos crearon una máquina del tiempo para viajar hacia ciertos siglos en el cual la democracia se ve como modificada o se ve afectada por esos periodos en los cuales se va a visitar. Con esto sabremos cómo era la democracia en diferentes periodos y en diferentes siglos anteriores a este. También en esta historia veremos cómo se encuentra con varios personajes de los cuales va a recopilar información y así sabremos cómo fue la democracia y cómo fue evolucionando y fue afectando cada periodo de ella. Espero que les guste. Pasamos. ¿Han pensado cómo sería viajar en el tiempo? Esta misma pregunta se le hicieron los tres científicos que a continuación conoceremos, los cuales decidieron crear una máquina del tiempo para viajar al pasado y saber cómo era a lo largo de la historia. Oiga muchachas, fíjense que tengo una nueva proyección. Necesitamos saber cómo ha ido evolucionando la democracia en la historia. Pero para esto, ¿qué podemos hacer? O sea, necesitamos encontrar un objeto que nos diga cómo fue creciendo la democracia en la historia. Una máquina del tiempo. El proyecto que tenemos en puerta, una máquina del tiempo, lo tenemos Una planeado. máquina del tiempo. Excelente. ¿Y cuándo la empezamos a hacer? Cuando Hoy guste. mismo. Muy bien, me agrada. Así, estos tres científicos comenzaron a trabajar juntos para crear esta máquina del tiempo y poder viajar al pasado para saber cómo era la democracia a lo largo de los periodos de la historia de la humanidad. Así, podría viajar uno de ellos y recopilar información para saber si existía o si apenas estaba en proceso. Finalmente terminaron la máquina del tiempo y era momento de probarla, así sabrían si podrían viajar al pasado para saber cómo era la democracia y poder saber qué tanto fue modificando a lo largo de la historia. Así la máquina funcionó y Alex pudo viajar al pasado. En su primer viaje, Alex tuvo mucha suerte. Se encontró con el arzobispo de Canterbury, el cual le entregó una carta muy importante que había hecho Enrique I, en el cual firmaba unos acuerdos muy importantes. El arzobispo, al ver tanto interés, decide entregarle la carta para que la leyera y pudiera recopilar los datos más importantes de ellos para regresar al futuro y poder entregarlos como su reporte. Finalmente, con este exitoso logro, Alex decidió volver al futuro para entregarlo. Dale. ¿Cómo te fue? Bueno, me encontré al arzobispo de Canterbury y él me enseñó la carta donde Enrique I había firmado que se iban a seguir los derechos de los ingleses que estaban escritos en esa carta y que los ingleses, que en esa carta también decía que si no seguía los derechos, el pueblo le iba a declarar la guerra a Enrique I hasta que se diera. Interesante. Muy interesante. Y así Alex volvió al pasado en busca de más información. En este segundo viaje, Alex se encontró con un fraile que estaba a favor de las ideas de Martín Lutero, el cual acababa de presentar sus 91 tesis en contra de la Iglesia Católica. Gracias a este periodo de reforma, como se le conoce hoy en día, debilitó a la Iglesia y comenzaron a utilizarse nuevas formas de gobierno para que ya no fueran tan absolutistas y la Iglesia no tuviera tanto poder. Alex juntó esta información y regresa al futuro para dar su reporte. ¿Cómo te fue? Cuéntame. Oh, bueno, pues me encontré como un fraile, era un fraile seguidor de Martín Lutero. No, pues me dijo que él había presentado 91 tesis por las cuales estaba en contra de que la iglesia estuviera
como así como junta con el gobierno. Como laicismo, ¿no? Sí, era como algo por el estilo. Y entonces que él estaba como en desacuerdo porque, bueno, la iglesia estaba haciendo muchos intereses de los padres, cosas por el estilo. Correcta. Exacto, esa era la palabra, muy corrupta. La iglesia estaba haciendo como corrupción y pues ese tipo de ondas, y ellos estaban peleando con la iglesia y el gobierno por separarla. Y pero que pues estaba dando sentido en algunas partes y que poco a poco esa idea se iba dispersando por Europa y esas cosas. ¿Y sus tesis en qué parte está? ¿Y sus tesis? ¿Cómo las publicó algo? Pues las ponía en la iglesia, en las puertas de las iglesias generalmente y esas cosas, peleando por lo que él creía. Y bueno, eso me dijo el padre. Pero él se sentía... Ya. ¿Cómo se sentía esa persona? ¿Orgullosa? ¿Triste o...? Pues él decía que estaba en completo apoyo con Martín Lutero y que ellos iban a lograr algo grande. Ok. Qué interesante. Muy interesante. Así Alex realizó su tercer viaje al pasado. Lamentablemente en este viaje Alex no pudo grabar ya que tuvo un problema con la cámara, pero anotó en sus apuntes la información y la trajo en su reporte. ¿Cómo te fue? Me mandan a Inglaterra, ¿verdad? Sí. Pues me encontré a un noble de Guillermo de Orange. No, pues me dijo que en ese momento estaba empleando una nueva forma de gobierno, donde el rey ya no tenía el poder absoluto, sino que ya el parlamento empezaba a tomar más poder en el gobierno con las leyes y todo lo que decía el rey. O sea, el rey ya no decía absolutamente lo que él quería. Pues, Lo que hoy vendría siendo como la monarquía constitucional. oh, sí. Ok. Entonces ya era como que tenían más libertad para... Porque ya no era un poder absoluto en el que solo Sí. una persona decidía, Ajá, ¿verdad? sino que el parlamento ya veía por alguien más que no fuera él. El pueblo. Ok. Ya resuelto el problema con la cámara, Alex hizo su penúltimo viaje, en el cual Alex se encontró con John Locke, un personaje muy importante de la Ilustración con el cual consiguió información muy importante y realizó su reporte para regresar al futuro, entregarlo. ¿Cómo te fue? Oh, bueno, me encontré a Locke. John Locke. John Locke. Exacto, y él me dijo que bueno, que el pueblo tenía el derecho y la obligación de cambiar al gobierno si este no servía, porque el gobierno estaba destinado a servir al pueblo, pero si no hacía su función, pues que lo cambiaran. Y ahora, y unos cuantos de sus amigos filósofos también me comentaron que el hombre cada vez era más libre. Y con esta libertad poco a poco se iban creando los derechos y poco de ejercer su derecho y de aportar lo que ellos creían. Y así. Y por ejemplo, John Locke, para esto el pueblo también era como que el pueblo regía sobre el gobierno. Sí, John Locke decía eso, sino que el gobierno ya no les hacía un favor al pueblo, sino que era su obligación servirles, como si fueran servicios. Excelente. Así Alex realizó su último viaje. Este último viaje fue el más importante de Alex, ya que tuvo la oportunidad de hablar con Napoleón I, emperador de Francia, quien había conquistado la mayor parte de Europa y había creado un imperio magnífico. Al poder entablar una conversación con Napoleón, tuvo la oportunidad de recopilar información muy buena para realizar su reporte y traerlo de vuelta al futuro, y así concluir sus viajes al pasado.
Bueno, fue uno de de los viajes más largos y me tardé, pero bueno. Primero apareció en una casa de un campesino. Este campesino pues se asombró por mi ropa y todo eso. Él me decía que ahora con el gobierno de Napoleón ellos ya podían tener sus propias cosas, que ellos ya, si ellos trabajaban por algo y compraban algo, y eso ya era suyo, completamente suyo. También las tierras ya comenzaban a ser suyas. Después me descubrieron y bueno, fue todo un show porque me intentaron pues matar, pero al final decidieron llevarme con Napoleón. Y pude hablar con Napoleón. Napoleón me comentó sobre su gobierno. Él me decía que él tomó él se nombró emperador y tomó el poder absoluto debido a que Francia estaba en crisis. Y él estaba salvando a Francia. Poco a poco iba dominando un reino tras otro reino y su reino se empezaba a ser más grande y su poder pues aún más grande. Él tenía un gobierno absolutista. Él me comentaba que su gobierno era absolutista, pero que al final estaba llegando al tema, ¿no? Al final, que era salvar a Francia. Y los derechos de las personas, ¿no? Sí, y al final pues los campesinos tenían un poco más de derechos. Aunque Napoleón decía que no podían tener muchos derechos porque si no se rebelaban, pero poco a poco tenían más. Pues más es derechos. como el claro ejemplo de un despotista ilustrado, ¿no? Sí, es eso, era eso. Muchas veces nos preguntamos cómo la democracia ha evolucionado alrededor del tiempo y nosotros lo que quisimos plantear al hacer las conclusiones fue como que dar un énfasis a toda la vida y toda la historia que nuestra evolución, por así decirlo, ha logrado. En la plena Edad Media, lo que hacían fuimos a entrevistar a un campesino y nos encontramos con que en ese tiempo no existía una democracia bien planteada. La mayoría de las veces los únicos que tenían derecho a hablar, a votar y no a votar, más bien a decir que tenían voz, eran las personas de la alta sociedad como los nobles, los obispos y los reyes. En la Reforma fue un movimiento por Martín Lutero, que fue donde expresaba su inconformidad hacia la Iglesia Católica por todos los abusos que se cometían hacia las personas. Esto es decir, que estaba en contra de la venta de indulgencias y que los padres se mezclaron con el gobierno. Y tuvieran hijos. Y Más bien que respetaran los votos de Ajá. los padres. Y pues esta reforma con las 91 tesis que Lutero planteó, pues fue como que darle un énfasis ya más a la libertad del hombre y a lo que él podía hacer y a lo que debía hacer, y que el gobierno no debía de meterse en la vida de la iglesia ni tampoco en la vida de las personas, ni tampoco mucho menos querer dominar a las personas cuando realmente ya se buscaba una libertad y ya se tenían ideas sobre cómo querían hacer al mundo. No había tampoco tanta democracia, pero con la reforma lo que hicieron fue que poco a poco se fue instituyendo más a fondo lo que vendrían siendo los derechos en general, por ejemplo la libertad de expresión, la libertad a la religión, entre muchas otras cosas que nos encontramos al investigar a Lutero. En la monarquía constitucional entrevistamos a un obispo. Lo que este personaje planteó es que en esta monarquía como tal ya se empezó a crear un parlamento que tenía voz y voto para escuchar al pueblo, y el pueblo tenía más libertades porque podía decirle al parlamento qué quería, y el parlamento mediante diversos actos ya tenían como que un control, no nada más el rey lo controlaba, todos, era como un control dividido o suministrado en varios poderes. La ilustración fue donde los filósofos creían que el ser humano podría ser libre, y así las personas fueron poco a poco expresando sus ideas y empezó a haber la libertad, y conforme a la libertad pues la expresión de ideas, y fue cuando surgió esto de los ilustrados, ¿podría decirse? Sí. Como por ejemplo John Locke, él lo que planteaba era que el pueblo, más bien el gobierno le servía al pueblo,
y el pueblo, al no ver cambios en lo que vendría siendo su estado así actual, podría cambiar el gobierno. Es decir, que el pueblo tenía el poder. Entonces ya era eso como que más derecho a poder elegir a las cosas que querían y a tener más voz. Ahora pasamos con Napoleón. Con Napoleón ya existían los derechos humanos y se proclamó como emperador de Francia. Entonces, al que ya se respetaban los derechos, digamos que ya había como que una democracia Una más democracia. cimentada, pero todavía no era como que ya conforme, porque él se proclamó emperador, entonces como que no pidió votos a las personas ni tampoco la opinión para poder seguir él con lo que quería y con los actos que quería, pero les daba más libertad a la gente, ya era como Pero hasta cierto punto era incongruente. era como un déspota ilustrado. Ujú. Y pues hoy en día la democracia no se ha desarrollado tampoco tan a fondo. Vemos que aún se siguen corrompiendo las reformas, las decisiones, que te compro el voto, que hago esto, cualquier cosa que desvíe nuestras decisiones verdaderas, pero al final de cuentas si nosotros creemos que la historia, conforme el paso del tiempo y muchas personas que estuvieron luchando para que se reformaran y modificaran estas leyes o estos derechos que poseemos todos los humanos, pues podemos decir y reflexionar que es un deber y una obligación poder elegir y más bien practicar la democracia en cualquier aspecto, tanto en el gobierno, en política, en la escuela, en tu familia. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video en el cual se presentó el tema de la democracia y cómo fue afectada en los diferentes periodos que ha pasado o que ha evolucionado. También me despido en nombre de nuestros compañeros de equipo, que está constituido por Vanessa Castillo, Beatriz Carranza y Alejandro Sorno, y por mí, Adrián Rodríguez. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.